Una propuesta de análisis y actualidad en política internacional con el licenciado Augusto Grilli Fox y Carlos Valverde. Auspicia este programa Casa Vigil Palmares y República en Guardia Vieja 2569, Luján de Cuyo, Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Damos comienzo, luego de reglas de juego, a este encuentro que ya se ha sumado, ya forma parte tradicional de los sábados. Estamos en el Panorama Internacional Red 101. Quienes habla Carlos Valverde. Nuevamente estamos bajo la operación de Marita Miranda y aquí está el licenciado Augusto Grilli Fox. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, ya predispuestos a los temas que tenemos ya previstos, pero bueno, ya nos está esperando Elena Alonso, pero vamos a dar un panorama cómo va a ser el programa. Exacto, ¿parece? De hecho, bueno, Elena nos está esperando justamente, nuestra economista Elena Alonso, para analizar lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, justamente para tratar de explicar, de interpretar a qué se debe este fenómeno en el cual estamos sumergidos todos y que nos repercute de una forma u otra. También en esta ocasión vamos a trabajar lo que nos ha dejado la situación en la Amazonía. Vamos a tomar una perspectiva bastante precisa en lo político y vamos a desarrollar una entrevista que generamos con el licenciado Sebastián Fermani. También vamos a trabajar la actualidad político y social italiana, que mucho nos ha dejado en esta semana también, con las intenciones de formar gobierno. Vamos a tener voces calificadas en este sentido. Y por último, vamos a analizar de qué se trata este resurgimiento de las guerrillas en Colombia, también con una entrevista a la licenciada Leticia Araya. Así que vamos más o menos haciendo una referencia de lo que va a ser este desarrollo. En relación a lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, este conflicto que se ha desarrollado desde marzo de 2018, luego de que Donald Trump anunciara la intención de imponer aranceles por más de $50.000 millones a China, con el argumento específico de prácticas desleales en materia comercial y el robo de propiedad intelectual, a lo que China respondió imponiendo aranceles a más de 128 productos, incluyendo particularmente la soja, entre los principales productos de exportación entre Estados Unidos y China. Como te decía, Carlos, para trabajarlo en profundidad a esto, le decimos buen día a Elena Alonso. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bien, ¿qué nos podés comentar en relación a los inicios de esta guerra comercial, de este conflicto que se da entre Estados Unidos y China? Bueno, como bien vos decías, ya hace casi 2 años que está esto, 1 año y medio, desde marzo del año pasado, donde debido, digamos, a un tema de, como mencionabas recién, de propiedad intelectual y por el hecho de que también hay como una guerra tecnológica en cuanto a los avances tecnológicos que hace un país u otro, Estados Unidos, Donald Trump, básicamente decide poner aranceles a los productos de China, lo cual van, digamos, haciendo un tire y afloje entre estas medidas de uno pone aranceles, el otro va poniendo también, van subiendo los porcentajes de aranceles y los productos que van incorporando en esta digamos, guerra de importación. En realidad surge el hecho por digamos, la cantidad de productos que importaba Estados Unidos de China era muy superior a los productos que Estados Unidos le exportaba a ellos. Bien. Entonces la balanza comercial con este país era negativa, muy negativa, digamos, más de un 400% menos de lo que Estados Unidos le producía, le exportaba a China. Entonces esto surge, digamos, como una medida de Donald Trump para equilibrar la balanza comercial y evitar que hayan prácticas desleales en el país de empresas chinas en Estados Unidos
que provocaban, digamos, una desventaja con las empresas que estaban en Estados Unidos y de nacionalidad, digamos, de allí. Entonces empieza este tire y afloje que ha provocado un montón de repercusiones tanto en cada uno de los países, porque recordemos, digamos, que son dos potencias mundiales, que China demanda mucho consumo y que los países son, digamos, Estados Unidos es un gran proveedor, más allá de que la balanza comercial sea negativa para digamos, respecto de China, pero digamos, le afecta digamos, a la parte económica y al consumo de los productos de las personas, de los ciudadanos de Estados Unidos que compran productos chinos, que se les han encarecido, evidentemente. Bien, en este sentido, Elena, en relación a lo que planteas, nosotros como economía emergente, ¿cómo nos replica, qué efectos nos puede llegar a golpear o nos ha golpeado, digamos, estas diferencias comerciales entre Estados Unidos y China? Como bien vos decías en su momento, esto ha traído una guerra de monedas también, que es lo que ha provocado también el hecho de que al devaluarse el yuan como ha pasado en estos últimos meses, eso nos ha provocado que los productos de China digamos, se pongan más baratos que los productos de Argentina en relación, digamos, a lo que estaba pasando antes, y eso nos puede repercutir en lo que es, digamos, la parte competitiva de nuestros productos. En ese caso, digamos, como está todo tan turbulento en Argentina, esto que está pasando no nos afecta a una gran medida, digamos, a lo que podemos, digamos, dimensionar hoy, porque hoy lo que está pasando en Argentina es una crisis tan grande que esto, digamos, la parte competitiva de nuestro país se ha mermado por otras situaciones y no por esto en particular. Bien. Lo que hay que recalcar un poco es cómo, digamos, como vas a tocar el tema de la Amazonía, justamente uno de los grandes compradores de soja es China, y se lo estaba comprando a Estados Unidos, y una de los aranceles que ha impuesto, digamos, China es para este producto, entonces está comprando a Brasil. Uh-huh. Una de las cosas que dicen que es lo que ha incentivado el tema de evitar, digamos, tierra para este tipo de cultivos que justamente tiene mucha demanda, y ahora más por China, y que ha provocado un impacto fuerte en el tema de los incendios. Bien. En este sentido, Elena, también hay que ver cómo se desarrollan los nexos y las vinculaciones de Argentina en materia diplomática con China, para ver de qué forma se potencian los vínculos en relación a la exportación de soja, ¿no? Claro, a ver, eso es una parte positiva, en donde podemos nosotros ser un proveedor más fuerte respecto a anteriores meses y momentos en donde hemos estado compitiendo también con Brasil y Estados Unidos, pero digamos, el volumen no va a ser tan grande tampoco, pero sí es una oportunidad de establecer una negociación un poco más firme y con más continuidad con este país. Bien, de hecho, bueno, va a haber que tener en cuenta también los resultados del 27 de octubre, justamente para ver el perfil del próximo presidente en relación a la capacidad de diálogo que se genere, ¿no? Correcto, hay que ver qué medidas se establecen y cómo vamos a gestionar también las políticas comerciales con los países y cuál va a ser, digamos, la política que implemente el gobierno que asuma. Exacto. Digamos, de los convenios con la Unión Europea, de las relaciones con China y de cómo tomamos como ventaja, más allá de que, digamos, esto ha provocado, este conflicto, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos ha provocado una recesión a nivel mundial porque genera incertidumbre y ha afectado a todos los países, sin duda. Bien, de hecho, ahora que lo planteas, se me viene a la cabeza la idea, o por ahí el análisis de interpretar cuál va a ser esta lógica de diálogo entre una gestión que tiene una muy buena relación con Donald Trump y una potencial gestión que podría ingresar que no entraría con la mejor relación con Donald Trump, pero por ahí sí con un mejor diálogo con China y con Rusia, ¿no? Sí, son diferentes frentes, como bien decís, porque la verdad es que, bueno, vemos también cómo actúa Donald Trump en base a los países con los que no tiene muy buena relación. Entonces ver, por qué lado vamos a ampliar nuestras relaciones. Sería bueno tener buenas relaciones, proteger nuestra industria, pero priorizar, digamos, la economía y no, digamos, un perfil político. Pero bueno, habría que ver qué plantea el nuevo gobierno
y cómo se aprovechan las relaciones y, digamos, un poco la paridad política que puede llegar a tener. Perfecto. Bueno, Elena, en este contexto que estás mencionando, y ya que estamos en la Argentina, mencionando a situaciones de Argentina, precisamente el candidato opositor, que podría ser un virtual posible presidente, que es Alberto Fernández, entre las cosas que mencionó, advirtió al Fondo Monetario que buscaría un préstamo con China en esta situación, en un contexto de ajuste. Bueno, esta es una posibilidad que en algún momento se manejó a través de la moneda china, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay, digamos, unos swaps con Claro. monedas de afuera y con China. La verdad es que sí, que habría que ver que en base, digamos, y cuáles son las condiciones, porque, digamos, tampoco es que, o sea, no es que sean más benevolentes que el Fondo Monetario. Entonces, bueno, habría que ver, y ojalá que si pasa esto, las condiciones sean favorables para nosotros y que nos ayuden para un poco asomar cabeza en la parte monetaria y poder estabilizar un poco el tipo de cambio. El swap no es un préstamo en sí, sino que es la posibilidad de tener disponibilidad de determinada cantidad, en este caso de moneda china, ¿no? Correcto. Un intercambio de flujos de tasa de interés y monedas. Es un poco complejo, digamos, para explicar la parte financiera, pero sería eso, digamos, como la posibilidad de tener un poco de liquidez. Bien, perfecto. Elena, como siempre te agradecemos muchísimo tu lectura, tu perspectiva sobre las distintas realidades en materia económica y bueno, te esperamos nuevamente el sábado que viene. Bueno, muchas gracias, estaremos presentes porque bueno, la verdad que es interesante abordar estos temas y cómo van cambiando todas las semanas y siempre, digamos, hay algo interesante para que la gente escuche y podamos bajarle a tierra lo que pasa afuera, digamos, con una perspectiva simple y que pueda entender cómo nos repercute a nosotros que estamos acá. Exacto, así que bueno, muchísimas gracias, Elena, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Con ustedes, nuestra economista Elena Alonso, dándonos justamente una lectura sobre de qué se trata este conflicto entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial, qué replicancias nos generan a nosotros, Carlos, o sea, de qué forma nos puede repercutir, cuál es el rol de la Argentina en esta previa electoral del 27 de octubre, en vínculo sobre todo comercial por las situaciones que se están dando entre Estados Unidos y China y sobre todo con una ventana abierta a lo que es una potencial refinanciación de la deuda argentina y ver en relación a estos resultados que nos den las elecciones cuál puede ser la lógica justamente para dialogar tanto con Estados Unidos o con China en un potencial diálogo de reestructuración. Sí, lo que está claro es que no podemos enemistarnos con ninguno de los dos. Los dos son grandes socios y hay que tratar de equilibrar las dos relaciones, ¿no? Exacto, y justamente tratar de potenciar la capacidad diplomática para potenciar los vínculos comerciales y poder digamos, avanzar e ir saliendo de esta crisis económica que se ha desarrollado en el país. La verdad que ese es un cargo que no se está mencionando, pero del próximo gobierno, quien esté a cargo de todos estos vínculos internacionales va a ser una persona que va a trabajar muchísimo. Totalmente, Carlos. De hecho, como el año pasado, a fines del año pasado, hacíamos referencia de que iba a ser un año muy cargado en materia de política internacional, sin duda la próxima gestión va a tener una carga en materia de relaciones exteriores y vínculos comerciales de una gran responsabilidad, de una gran jerarquía. Y es ahí donde esperamos y deseamos que las personas que integran el próximo gobierno estén a la altura de las circunstancias. Sí, la verdad que el próximo canciller va a adquirir un protagonismo muy grande, ¿no? Y sobre todo también uno se pregunta quién podrá ser ese nuevo canciller, dado una continuidad de este gobierno o la llegada de un gobierno opositor. Sí, es posible, quizás estoy siendo arriesgado con mis palabras, pero es posible que tenga el mismo protagonismo que sin duda va a tener un ministro de Hacienda o de Economía, ¿no? Exacto, sin duda. De hecho, es más, no por poner nombres en valor, pero dado los resultados de una potencial elección, justamente por los vínculos en el exterior, algunas personas ponían en valor el nombre de Labaña, de Roberto Labaña, como potencial canciller, sabiendo que muchos hablan de él como un referente en economía, pero sobre todo por sus vínculos en el exterior y por la referencia que tomó por las negociaciones que llevó a cabo en 2005, es un nombre que podría llegar a tenerse muy en cuenta. Sí, la verdad que
es fundamental que sea alguien que tenga también, además de con vínculo internacional, conocimientos económicos, porque son dos caminos muy paralelos. Exacto. Bueno, de esta forma, Carlos, avanzamos al siguiente tema que habíamos planteado, que es justamente esta situación que se ha dado en relación a los incendios que se generaron en la Amazonia, principalmente brasilera, donde el 65% de la Amazonia pertenece territorialmente a Brasil, y los otros sectores que la componen hacen referencia a lo que es principalmente Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela y parte de Guayanas, de Guayanas francesas. Así que de esta forma queremos hacer una referencia en relación al marco político, donde mediante estos incendios se le dio una importancia muy grande en lo que fue el G7, lo cual trajo diferencias muy marcadas entre el presidente de Francia, Macron, y Jair Bolsonaro, donde la verdad entre semana, Carlos, lamentamos los términos en los que se dieron dichas discusiones. La verdad que es imposible no poner en valor la falta de criterio, de lógica y la falta de capacidad diplomática por parte del presidente brasilero, Jair Bolsonaro, donde de hecho se manejó hasta con términos vulgares a la hora de referirse a su par francés, y que aparte, como condimento a esta situación, también se dio la variable de que el G7 había hecho una propuesta de asignar $20 millones o 18 millones de euros justamente para el combate de esta situación, de estos fuegos en Brasil, a lo que Jair Bolsonaro hizo referencia a que los podría llegar a recibir dado un pedido de disculpas por parte del presidente de Francia. Las especulaciones son varias, como lo hemos marcado en más de una ocasión, hay un enojo muy grande por parte de la diplomacia brasilera en cuanto a estos términos, diplomacia que ha sido pionera en el continente y ha sido una escuela, de hecho, para nuestro país también. Se ha puesto en una situación bastante compleja, sobre todo por estas incompetencias que se han dado. Aquí surge el rol de Sebastián Piñera, presidente de Chile, quien estuvo invitado al G7 participando, dando una perspectiva desde la experiencia de Chile, quien de vuelta del G7 pasó por Brasilia, tuvo diálogo con el presidente de Brasil, una reunión privada, en la cual aparentemente Piñera habría cumplido un rol desde el G7 como de mediador para que Brasil revea la posición que estaba teniendo, sobre todo por la dilación de tiempos que tuvo para poder actuar, para poder acceder, lo que se prestó a muchas especulaciones, esos 15-16 días que en Brasil se dejó, podríamos decir, por falta de accionar de las fuerzas de seguridad, se dejó avanzar el fuego sobre la zona amazónica. También otra repercusión concreta que nos ha dejado en este sentido esta situación en la Amazonia es el viaje de Eduardo Bolsonaro junto a Ernesto Araujo a la Casa Blanca, Estados Unidos, donde principalmente se presentan a agradecer el apoyo de Estados Unidos, dado que Donald Trump tuvo sus intervenciones en el tema desde el G7. De hecho, él se desmarcó, podríamos decir, del conjunto de los 7 países, en el sentido de que Donald Trump hizo referencia a que no estaba de acuerdo con la asignación de ese dinero a Brasil, dado que no se había consultado a Jair Bolsonaro. En este sentido, lo que vemos es que vemos un Jair Bolsonaro totalmente alienado a la lógica de Donald Trump, a su construcción política en materia exterior. Y también vemos que Jair Bolsonaro empieza a dar batallas que no quiere dar Estados Unidos personalmente, pero que las pone en valor mediante otros países que intervengan. En este caso, un representante muy concreto de la lógica en materia internacional de Donald Trump es Jair Bolsonaro. Así que en este viaje, donde también Eduardo Bolsonaro pretende conseguir el apoyo por parte de Estados Unidos para ser embajador, otro tema que ha traído grandes problemas en la diplomacia brasilera, se presentan junto al canciller para tratar de dar explicaciones y con la intención de reunirse con Donald Trump, cosa que no ha sido confirmada. Pero acá también Bolsonaro trata de jugar su carta en el sentido de conseguir apoyo para que Eduardo Bolsonaro sea el embajador de Brasil en Estados Unidos, Carlos. Sí, la verdad que una mezcla de situaciones que se van dando. Cuando hablabas lo de Piñera, estaba recordando que también fueron de los primeros contactos que tuvo Bolsonaro en la previa a la asunción de su gobierno, ¿no? Chile tenía
empatía muy especial con Bolsonaro. Exacto, de hecho Jair Bolsonaro rompió una tradición que tenía históricamente Brasil cuando asumió un presidente, que era generar la primera bilateral con Argentina por lo que representa comercialmente y por los vínculos históricos. Rompió esa tradición justamente generando esta primera bilateral con Sebastián Piñera, lo cual no quita que el vínculo y la relación con Mauricio Macri ha sido inmejorable, podríamos decir, de Jair Bolsonaro. Así que demasiado buena en algunos conceptos, entre comillas, ¿no? Porque digamos, incurrió en cosas internas del país que por ahí también se excedió. Totalmente, sin duda existió una injerencia sobre las situaciones electorales en la Argentina, dando una perspectiva que de hecho en más de una ocasión hemos hecho referencia a que no creemos que haya acompañado en lo electoral al gobierno de Mauricio Macri el apoyo que ha brindado Jair Bolsonaro. Pero también buscar esto porque la verdad que era medio contradictorio. La semana pasada Jair Bolsonaro denunciaba injerencia externa y hablaba de la soberanía de la Amazonia, justamente en un contexto en el cual él ha sido un injerencionista muy claro sobre la realidad política y electoral argentina, sobre la realidad política y social venezolana también. También en casos con Cuba, o sea que por ahí también se dan estas contradicciones. Así que bueno, Carlos, después de la tanda vamos a trabajar una nota que generamos con el ex coordinador nacional de bosques, Sebastián Fermani, quien muy gentilmente nos dio su análisis sobre la actualidad y sobre lo que puede llegar a significar la reconstrucción de los sectores incendiados de la Amazonia. Así es, antes de la tanda damos un panorama climático muy rápido que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. En estos momentos 12 grados 2 décimas en Mendoza. Tenemos esperando una máxima aproximada de 18 grados, según el Servicio Meteorológico. Para mañana una jornada muy parecida a la de hoy. Así que en este contexto le decimos que ya volvemos después de esta tanda. Casa Vigil Palmares, la gran embajada. Llevamos el espíritu y los valores de nuestra bodega con comidas ricas y cientos de vinos para compartir y disfrutar en familia o con amigos en el centro del mall. Esto es Panorama Internacional Red 101. Panorama Internacional Red 101. Desde la ciudad de Mendoza. Transmite Red 101. Red 101. En Mendoza. Red 101. 101.5. Esta es la hora Red 11. Red 101. Con vos a toda hora. Hercul 24 grados tiene la respuesta sustentable en climatización. La revolucionaria tecnología LG Inverter V reduce el consumo de energía hasta un 35% en modo frío y hasta un 40% en modo calor. Y podés seguir ahorrando gracias a la financiación propia de hasta 12 pagos sin interés. Visita nuestro showroom en Maipú 595 Mendoza y conoce los sistemas de climatización de alta eficiencia energética que te brindarán el máximo confort en tu hogar o tu empresa. Llámanos 423-6705. Hercul 24 grados, la tecnología eficiente y sustentable en climatización. www.hercul24.com.ar. En invierno, la batería de tu auto suele fallar y por lo general dejarte sin movilidad. En Baterías Cortese estamos preparados para darte solución
y en forma inmediata. Fábrica fundada en 1955 por la familia Cortese y tras más de 64 años continúa con excelencia en precios, servicios y calidad. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Servicio a domicilio sin cargo. Encontranos en Sarmiento 813 de General Gutiérrez en Maipú. Teléfono 497-8993 261-722-0007. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. En Tecno, hoy como siempre, seguimos pensando en vos. Ahorra pintando con Tecno. Ahora con mayores descuentos y más cuotas con todas tus tarjetas. Para que pintar con los colores que elijas sea cada vez más fácil y económico. En cualquiera de nuestras sucursales o ingresando a pinturastecno.com.ar, conoce todos los planes que tenemos para vos. Porque hoy más que nunca, en Tecno, seguimos pensando en vos. Desde 1986 y día a día, Jonathan, Sociedad Anónima, está al servicio de la industria metalúrgica. Tanques metálicos en general, trailers, unidades para el área petrocarburífera y minera y construcciones modulares. Es la línea productiva de Jonathan, Sociedad Anónima. Además de un gran grupo humano altamente capacitado, logramos rapidez en la entrega y excelencia en calidad. Jonathan, Sociedad Anónima. Avenida Acceso Este, kilómetro 8, Maipú, Mendoza. Administración 4-911-352. En Bicicletas Evolution, ganale a la inflación con esta oferta. Top Sunshine rodado 29, cuadro de aluminio Shimano 21 velocidades, suspensión delantera y frenos a disco en 12 cuotas sin interés de 1.912 pesos o en 18 cuotas sin interés de 1.275 pesos. Y de regalo, casco, inflador y juego de luces. Bicicletas Evolution, Godoy Cruz y Costanera, Guaymallén. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picos segundos, tratamientos faciales, mesoterapia. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown, Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Este invierno, en Paul Yaber Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales. Búscanos en nuestra web www.polyaberneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este, te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Paul Yaber Neumáticos no hay huella que se resista. Este domingo, desde las 12, te presentamos Vinos y Amigos Radio en Red 101. Vinos y Amigos Radio en Red 101. Ahora y siempre, 101.5 MHz. Red 101. Esto es Panorama Internacional Red 101. Casa Vigil Palmares, la gran embajada. Llevamos el espíritu y los valores de nuestra bodega con comidas ricas y cientos de vinos para compartir y disfrutar en familia o con amigos en el centro del mall.
11:07 en la República Argentina. Continuamos en Panorama Internacional Red 101. Bueno, habías anticipado el tema, nos vamos a Brasil ahora, ¿no? Exacto, como decíamos una referencia recién en relación a lo que nos ha dejado los incendios en la Amazonia. Recién hicimos un análisis de lo que había pasado en esta semana en materia política, sobre todo entre los vínculos de Jair Bolsonaro y Macron. Pero ahora vamos a hacer referencia a los efectos ambientales que han dejado dichos incendios para lo que realizamos una entrevista con el licenciado Sebastián Fermani, ex director de Parques Nacionales, quien nos dio su perspectiva, su interpretación sobre varios temas. Así es. Bueno, lo realizamos por una cuestión de horarios previo a este programa, pero fue muy amable en atendernos. Exacto. Bueno, vamos a escuchar lo que hablábamos con él. A continuación vamos a entrevistar a Sebastián Fermani, ex coordinador del Programa Nacional de Bosques. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias por levantarnos el teléfono nuevamente. La semana pasada te estuvimos entrevistando, fuiste muy claro sobre la situación que se está dando en materia de incendios en la Amazonia, tanto brasilera, peruana, boliviana, un poquito también la zona paraguaya, y habían algunos comentarios de que algunas pequeñas partes del no argentino podrían haber sido también avanzadas por algunos focos de incendio, Sebastián. Sí, la verdad que hay distintos riesgos asociados a posibles extensión de fuego. Lo que sí es importante destacar es que todas las provincias han activado los dispositivos correspondientes para estar alerta y hacer un ataque temprano de estas afectaciones si las hubiese. Bien, acciones totalmente distintas a las que se dieron en Brasil. Sí, exactamente. También es importante destacar que nosotros todos los años tenemos dinámicas de incendio asociadas al bosque. Bien. Entonces, si bien no necesariamente tiene una vinculación directa con lo que está pasando en Brasil, sino también por el propio combustible que nosotros tenemos en los bosques, son épocas donde tenemos que estar alerta, independientemente del suceso de Brasil. Bien, perfecto. En relación a lo que han sido los incendios, ¿se sabe algo de los orígenes de dichos incendios en la Amazonia, tanto brasilera como en los países limítrofes? Mirá, si bien hay que esperar las pericias vinculadas al evento, sí hay fuertes vinculaciones con prácticas no controladas de productores relacionadas a extender superficies de producción. Bien. Y en este sentido, en relación a los daños a lo que es la flora y la fauna, ¿hay algún tipo de relevamiento o es muy temprano todavía para evaluar? Y todavía es muy temprano, pero el impacto es enorme. Bien, o sea, ¿hay algún antecedente de estas magnitudes o no se conoce mucho en relación? Mira, en relación a Amazonía, de esta magnitud, la verdad que no hay antecedentes similares. Pensemos que se incrementó un 80% el índice de incendio con respecto a años anteriores. Bien. Es muchísimo. Es mucho. Lo que sí, la verdad que faltan datos consistentes respecto a biodiversidad, por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer análisis comparativos de un antes y un después, son estimaciones las que se pueden realizar. Bien, en relación a las ONG que están ubicadas, o sea, digamos que se abocan a lo que es la gestión ambiental en Brasil, ¿tenés algún tipo de información si se han podido empezar a desarrollar con normalidad? Te lo planteo justamente por estas diferencias que se dieron con el ministro de Medio Ambiente en Brasil y con la gestión de Jair Bolsonaro. Sí, las relaciones todavía están bastante tensas. De hecho, yo creo que va a tardar un poco para que comiencen nuevamente sus dinámicas normales, ¿no? Porque han sido muy fuertes las acusaciones del Ejecutivo hacia este tipo de organizaciones y bueno, y ahí entiendo que va a haber una serie de judicialización también, ¿no? En relación a este tipo de acusaciones. Bien, de hecho, por información que nos había llegado, hay un apoyo muy importante de la comunidad europea a dichas ONG.
Exactamente, sí, porque, y esto es una apreciación personal, pero fueron bastante fuera de lugar ese tipo de acusaciones, sobre todo hacia un sector de la organización que está fuertemente vinculado a lo que es la defensa del ambiente, ¿no? Entonces, la verdad que celebro de que haya apoyo para consolidar justamente una estrategia que refuerce la acción de las organizaciones. Tal cual, de hecho es más, por ahí para sumar información, lo que pone en duda el accionar, de hecho, del gobierno de la gestión en Brasil ha sido justamente esta inacción propuesta en los primeros días y de hecho no haber avanzado concretamente por parte de las fuerzas de seguridad ante las primeras alarmas de incendio. Exactamente, pensemos que hubo aproximadamente 15 días donde se podrían haber hecho un montón de cosas y evitar que la superficie se extendiera como lo hizo. En este sentido, Sebastián, ¿cuál es, o sea, digamos, hay varios analistas que plantean que hay un negocio en la quema de tierras en la Amazonia. ¿Nos podrías orientar sobre qué sería este negocio, de qué se trataría avanzar sobre terrenos de la Amazonia? Sí, hay análisis bastante lineales que se hacen, sobre todo con una lógica bastante de mercado, en donde se plantea una competencia de usos, ¿no? Que se pueden concebir con este análisis lineal como incompatibles. Por ejemplo, lo que es la conservación de bosques y la agricultura o la ganadería. Si nosotros nos posicionamos en esa discusión con este tipo de lógica de pensamiento, donde es un uso u otro, esta incompatibilidad lo que termina traduciéndose es en una eliminación de uno de los usos, en este caso la conservación de bosques. Hay una fuerte especulación en donde mayor superficie liberada de bosques se traduce en una mayor superficie que podría ser destinada a lo que es la producción agrícola o ganadera, y en algunos casos inmobiliaria también. Bien. Entonces, justamente, después de una afectación queda libre esa superficie donde antes era ocupado por masa forestal. Entonces una superficie libre también que puede ser justamente comercializada para otro tipo de uso. Bien. Entonces, bueno, evidentemente van a ser muy importantes los peritajes que se vayan desarrollando de acá a corto y mediano plazo. Exactamente. Lo que es importante también destacar es que este tipo de lógicas también están presentes en otros países, ¿no? Nosotros también sufrimos, Argentina sufre este tipo de planteos que son binarios, ¿viste? Son análisis muy monocromáticos en donde estas incompatibilidades que se plantean también se traducen en impactos sobre el bosque. Exacto. Tenemos en distintas provincias casos donde primero lo que se termina viendo es una afectación de incendios, pero después también el avance de una lógica productiva o inmobiliaria sobre un lugar que fue previamente afectado por incendios. Entonces es algo que nos invita a reflexionar sobre el tema. En este sentido, ya que de hecho con mucho tino llamás a la reflexión, ¿vos interpretás que se puede generar una real reforestación, una reforestación concreta? Sí, va a costar mucho. La restauración es un proceso muy costoso y que tenemos que pensar que es a mediano y largo plazo. Siempre en términos ecológicos, siempre es preferible hablar de deforestación evitada que la restauración, porque justamente es mucho más barato. De hecho, si nosotros analizamos las medidas de mitigación del Plan de Acción de Bosques y Cambio Climático, aparecen diferentes medidas, ¿no? La más fuerte es la deforestación evitada, porque lógicamente es la forma más efectiva de poder conservar bosques. Pero para que te des una idea, y simplemente esto es un promedio, pero pensando en nuestra provincia, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar de un costo de restauración que ronda los 50.000 pesos la hectárea. Imagínate la cantidad de hectáreas que estamos hablando. Sí, de hecho, corregime vos, pero millones de hectáreas.
Sí, es muchísimo, y incurrir en este tipo de costos, si bien hay distintas técnicas, es complicado, ¿no? Sebastián, justamente sobre esto que estás hablando, perdón, sobre la superficie, nos habías mencionado la otra vez que era una combinación entre la superficie de Alvear y de San Rafael, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro, y en ese contexto, bueno, para reflexionar, sumar a la reflexión, es que lo que se quemó en un día o en una semana a lo sumo, va a tardar para recuperarse con la acción del hombre años, ¿no? Sí, en ese tipo de ecosistemas, si bien la regeneración es otra, es muy diferente a la nuestra, es mucho más rápido, pero tenemos que pensar que no podemos hablar en menos de 50 años, ¿no? Para arriba. Bien, clarísimo. Bueno, Sebastián, la verdad que te agradecemos muchísimo tu aporte, tu lectura. Seguramente a mediano plazo te vamos a volver a molestar, dado que es un tema de gran interés, el cual estamos buscando con mucha convicción la difusión de la realidad sobre estos temas y el compromiso de tanto de los actores nacionales como internacionales. Sí, tal cual. Bueno, a disposición cuando ustedes quieran. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Te dejo un abrazo y estamos en contacto. Perfecto, otro para ustedes. Hasta luego. Con ustedes el licenciado Sebastián Fermani, ex coordinador del Programa Nacional de Bosques. Bueno, hemos tenido esta nota interesantísima, ¿no? Nos daba prácticamente un análisis que estuvo durante toda la charla, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho lo que buscamos justamente con esta nota es generar una lectura, una perspectiva de la situación real en la que hoy se encuentra a una semana, digamos, de estos focos tan fuertes de incendio que tuvo la Amazonia brasilera principalmente, junto a partes en Perú, Bolivia, Paraguay y sur de algunas partes del sur de Venezuela, en lo que son focos fundamentales. Así que de esta forma trabajamos este tema, que lo vamos a seguir en detalle justamente para ver cuál es la evolución que plantea Carlos. Así es, como da para continuarlo, como lo da para continuar las propuestas gastronómicas que cada tanto compartimos con nuestros oyentes, ¿no? Exacto, además, bueno, en este caso con nuestros amigos de Casa Vigil. Así es, que en este caso tiene que ver con que el próximo miércoles 4 de septiembre, a partir de las 21, se realizará una cena maridada con los espumantes Los Anse en República de Chachingo. Bien. Este es el local perteneciente, como decimos, al Universo Vigil en Vistalba, un hermoso local. El proyecto de espumantes de los hermanos Anse se presenta en República, Restaurant Bar, como decimos, ubicado en Guardia Vieja de Vistalba, con una cena Nikkei de la mano del chef Mario Esteche, quien es parte del staff gastronómico del Universo Vigil. Será una velada ideal para los amantes de la fusión de sabores y maridajes. Como decimos, es a partir de las 21 horas. María, Pablo, Lilia y Gianluca estarán sirviendo las copas respectivas y contando su historia de vínculos y burbujas. Muy interesante esta historia. Cada momento será acompañado por un plato especialmente pensado para cada uno de los dos Charmat y los dos Champenois que componen la línea. Los Anse son 4 hermanos, 4 personalidades diferentes, 4 formas de ver el mundo bajo un mismo cielo con una historia de vínculos y encuentros. El resultado entonces son 4 espumantes distintos para degustar. Qué interesante, Carlos. De hecho, aparte, como cada vez que nos han invitado a deleitarnos con sus propuestas, nos invitan a esta instancia que es prácticamente un viaje, podríamos decir un viaje de sabores, en lo gastronómico, sí. Y en lo vitivinícola. Realmente vale la pena, y en este caso la propuesta es un menú de 4 pasos. Por ejemplo, el primero, los Anse Brut, taco, tuna y tartar de atún rojo, cevichito mixto en balba de Beira, tartar de salmón sobre rodaja de lima. Ya se nos está haciendo, se nos está haciendo, ya cuesta hablar, ¿no? Ya se me hace agua la boca. En el segundo, los Anse Extra Brut. Es un tiradito de salmón, 6 cortes, flor de salmón ahumada con salsa oriental, que son 3 cortes. En el tercero, los Anse Champenois Nature, causa de pulpito, 1 unidad, geisha de salmón curado, son 2 unidades, Evirroll tartar, 5 piezas, maqui crispy de 5 piezas. Algo también delicioso, los sabores explotan, Tal cual. Con este maridaje. Y para terminar, en el cuarto lugar, los Anse Pinot Noir, Champenois Extra Brut.
Es un parfait de chocolate blanco y lima, excelente, ya esa dulzura marida perfecto con esto que hemos mencionado, y un suspiro limeño mousse de frutos rojos sobre galleta de almendras. Exacto, así que bueno, invitamos a todos nuestros oyentes, de hecho vamos a estar nosotros ahí, Carlos, lamentablemente compartiendo esta propuesta, así que bueno, dejamos abierta la invitación para todos nuestros oyentes. Así es, pero bueno, luego de esta linda propuesta tenemos un invitado a través del teléfono, ¿no? Exacto, y haciendo una referencia a esta realidad político-social que se ha estado dando en Italia en estas últimas semanas, donde justamente Matteo Salvini en su momento presentó una moción de desconfianza a Giuseppe Conte, lo que dio por finalizado este gobierno de 14 meses entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte. Entre varios vaivenes, donde se analizaban dos posibilidades concretas. Una era la de la formación de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, por un lado, o la convocatoria de elecciones, que era lo que pretendía el sector de la Liga, referenciado con Matteo Salvini, justamente por esta lectura que hace la Liga, en el sentido de que interpretan de que tienen un apoyo social muy marcado, pero no tienen mayoría parlamentaria. En este sentido intervino constitucionalmente, como lo dispone, valga la redundancia, la Constitución italiana, Sergio Mattarella, con gran altura y con una lógica muy interesante, buscando la gobernabilidad y la estabilidad para Italia, donde depositó la confianza nuevamente en Giuseppe Conte. ¿Por qué hacemos hincapié en Giuseppe Conte? Porque en un principio el Partido Democrático había vetado la posibilidad de Conte como nuevo primer ministro, pero levantaron este veto y los diálogos potenciaron su figura, además de un discurso muy interesante cuando trató de irresponsable a Matteo Salvini en su momento, y donde también ha recibido determinado apoyo del Vaticano. En este sentido, para poder interpretar la situación político-social de Italia en profundidad, vamos a entrevistar a Mariano Gazzola, vicesecretario para América Latina del Consejo General de Italianos en el Exterior. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buen día, Augusto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, habrás escuchado un poco la introducción. Es de mucha importancia para los mendocinos interpretar qué es lo que está pasando en Italia, digamos, en estas semanas bastante convulsionadas que hemos tenido en materia política y social. Sí, primero te felicito porque la verdad que hiciste un resumen muy realístico, o sea, muy explicativo de la situación. Muchas gracias. Como vos la describiste, obviamente que para nosotros, para el común de la gente de la Argentina, de Sudamérica, tenemos un sistema de gobierno que es presidencialista, entender esto nos cuesta, ¿no? Porque el sistema parlamentario, sobre todo el sistema parlamentario italiano, lleva a estos juegos de cambio de gobierno sin que haya una elección de por medio, ¿no? Y es un poco dificultoso de entender para nosotros. Y lo es sobre todo porque la realidad política italiana es cambiante permanentemente. O sea, si ayer a la mañana parecía que la crisis se había solucionado y que Giuseppe Conte iba a formar el gobierno, a la noche nos fuimos a dormir con declaraciones de uno de los dos socios de esta nueva coalición, o sea, del Movimiento 5 Stelle, que parecía que no se llegaba a ningún acuerdo y que era mejor ir a votar, y hoy recién se reunieron y las conversaciones siguen y parece que el gobierno se forma. O sea, es una situación muy cambiante y es una situación que es producto de algo que vos bien decías, que es la necesidad de darle al país, de darle a Italia gobernabilidad, en el sentido de estabilidad en el tiempo, y que eso difícilmente se logre mediante acuerdos políticos solo. O sea, acá lo que hay necesario en el fondo es también un cambio de la estructura constitucional, o sea, de la estructura de gobierno, ¿no? Porque en realidad situaciones como estas hace por lo menos 10 años que se vienen sucediendo. Exacto. De hecho, Mariano, en este sentido has tocado un punto que me parece muy interesante, dado que en las propuestas para formar gobierno que plantea el Partido Democrático está este contenido de generar una reforma. De hecho, bueno, estamos hablando de la estructura de un partido reformista en materia política, de hecho, y también por otro lado, por el sector del Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio,
justamente reinterpretar esta lógica con una reducción parlamentaria. ¿Qué ves de posible en esto, digamos, en estas lógicas de planteo? Y ¿qué es de posible? Esa es la gran pregunta, porque fíjate que esta sería la tercera vez en menos de 10 años que se intenta modificar la Constitución. Lo intentó el gobierno de centro-derecha, en ese entonces de Berlusconi con Bossi, que era el antecesor de Salvini, y lo intentó el gobierno de Renzi con una reforma que había sido aprobada por el Parlamento, que después fracasó en el referéndum, y lo está intentando ahora este gobierno con esta particularidad de que el gobierno cambia, pero el proceso de reforma de la Constitución sigue, porque esto es necesario explicarle a quien no se escucha. O sea, la Constitución en Italia la reforma el mismo Parlamento. O sea, no es necesario ir a una Asamblea Constituyente como en Argentina. Bien. Entonces, hay una reforma que está esperando solamente la votación final de la Cámara de Diputados, en la cual la votó el Movimiento 5 Stelle y la Lega, y el Partido Democrático la votó en contra. Y ahora cambia el gobierno, entrando el Partido Democrático, y hay que votar esta reforma que ellos en el Senado votaron en contra. Entonces, ¿a qué acuerdo van a llegar? ¿Cuál va a ser el acuerdo? ¿Van a votar lo que antes no votaron? Se va a parar, se va a votar, en contra, se va a tirar para atrás la reforma y se va a iniciar otra. O sea, son discusiones que es muy difícil de comprender, porque en el fondo lo que hay son todas especulaciones políticas legítimas, pero bueno, especulaciones políticas electorales de cada uno de los actores. Exacto, no, aparte clarísimo, entre tanta confusión arrojas un poco de claridad en el sentido de interpretar a qué se debe esta falta de encuentro, esta falta de construcción. De hecho, es más, hay una lectura que hacíamos en el sentido de ver esta figura de Giuseppe Conte. Por ahí nos daba la sensación de una personalidad que hace 8 meses no era conocida, o por ahí un poco más, o sea, hace 14 meses exacto. Bien, era una persona que no venía del aro político, de hecho se puso en duda su formación, y hoy por hoy estamos hablando de una de las personas más destacadas de la política italiana. Yo diría de la política europea. Una proyección internacional. Fíjate que lo que destraba la discusión el jueves para muchos analistas es el tuit que hace el presidente Trump diciendo: espero que el presidente le dé la confianza, o sea, el encargo de formar el gobierno a Giuseppe Conte. O sea, de hecho, en este sentido, en lo que planteas, me parece interesantísima la capacidad y la cintura política que plantea Giuseppe Conte, dado que Matteo Salvini trató de monopolizar a Trump, digamos. Sí. O sea, trató de abrazarlo, contenerlo y él referenciarse hasta discursivamente con Donald Trump. Sí, exacto, pero bueno, ahí sucedió algo en el medio, que son estas denuncias de, está investigando la justicia, de un financiamiento ilegal por parte de Rusia a la campaña electoral de la Lega. Entonces eso también cambió, con lo cual acá es lo que vos decís, no solo hay cuestiones que tienen que ver con la política italiana interna o lo electoral o la especulación electoral, sino cuestiones que también son geopolíticas e internacionales. Una cosa está clara, en todo este proceso de estas 2 semanas, el gran ganador es, como vos decías, Giuseppe Conte, una persona que era un académico, una persona que venía del mundo de la universidad, que sí, es muy reconocido en su ambiente, pero en un ambiente de nicho, podríamos decir, un ambiente cerrado, que la gran mayoría de la gente, inclusive de personas de la política no conocida, y que hoy se presenta como un líder político, ¿no? Y acá también en el terreno de la especulación, porque hoy en Italia es todo especulación, en el terreno de la especulación una de las preguntas es si Giuseppe Conte está ganando tiempo para preparar algún movimiento político que se referencia a él, ¿no? Esta también es algo que habría que seguirlo, porque el problema es cómo es todo el proceso. O sea, el presidente de la República le encarga a Giuseppe Conte formar gobierno. Él se tiene que presentar la semana que viene
al Parlamento y pedir la confianza, no la confianza de fiducia se dice en Italia. Si él no lo logra, no puede formar gobierno y obviamente el presidente va a tener que disolver las cámaras, pero puede disolverla inmediatamente o puede formar un gobierno técnico de normal administración para votar dos cosas muy importantes que Italia necesita, que es una reforma electoral y sobre todo votar la ley de presupuesto, que es una obligación también que tiene que cumplir con Europa, y ir a elecciones en febrero, marzo, ¿no? O sea, ganar un tiempo. Como esa puede ser una salida. La otra salida es que efectivamente Giuseppe Conte logre formar gobierno, tenga la confianza del Parlamento con esta particularidad, con el voto de un partido, del partido Movimiento 5 Stelle, que era gobierno, y con el voto del Partido Democrático, que hasta una semana atrás era una posición tenaz al gobierno de Conte. Exacto, de hecho, en este sentido hemos visto cómo se ha debilitado la figura de Luigi Di Maio, donde las últimas intervenciones, de hecho, lo hacen perder más caudal político y lo ponen hasta en interpretaciones caprichosas por ahí de la actualidad política italiana. Sí, o sea, lo de anoche, porque él sale ayer, en la noche italiana, en la tarde nuestra, él sale a decir, a poner en duda que se pueda formar gobierno, que si no se cumplen todos nuestros 10 puntos de gobierno no se forma, o sea, es el que sale a un poco a romper entre... Sí, y de hecho con podríamos interpretar o por ahí con una falta de experiencia o con una falta de cintura política, en el sentido de que de no formarse gobierno, uno de los que más tiene para perder es el Movimiento 5 Estrellas. Todos los analistas coinciden en eso, porque el Movimiento 5 Estrellas estaría en una baja en la popularidad. O sea, recordemos que todo este problema se inicia luego de las elecciones europeas, en donde la Lega saca mucho alrededor de los votos que había obtenido en la elección política, el Movimiento 5 Stelle baja, el Partido Democrático, que venía en baja, se estabiliza y gana unos puntitos más, y bueno, y eso causa un terremoto político que hoy estamos viendo las consecuencias. Ahí la gran pregunta es por qué no rompió en ese momento Matteo Salvini el gobierno, de las elecciones, y capitalizar ese voto europeo, transformarlo también en una nueva composición del Parlamento italiano. Y la otra pregunta es por qué ahora Di Maio se muestra reticente, o sea, es efectivamente una falta de experiencia política, es una falta de tranquilidad personal, o sea, de que crece la figura de Conte y bueno, y el que había relegado a un segundo o un tercer plano. Es un problema político porque el Partido Democrático necesita también que tener un protagonismo en el gobierno, y eso implica que no lo tenga Di Maio, ¿no? Pues si Conte hoy Conte se presenta como el líder del Movimiento 5 Stelle prácticamente. Exacto, y de hecho, bueno, un Di Maio devalorado que fue quien peleó para poder colocar en su momento a Giuseppe Conte como primer ministro. Fue propuesta de él y fue, lo termina aceptando también la Lega, que en ese momento era el socio menor de la coalición, porque el Movimiento 5 Stelle era el que más parlamentarios, el que más diputados y más senadores tenía. De un Salvini que en ese momento también, un año y medio atrás, se había presentado a las elecciones en alianza con Berlusconi y con el partido de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Él rompe esa alianza para formar gobierno con Di Maio, porque con el Movimiento 5 Stelle, porque numéricamente el centro-oeste no llegaba solo. Claro. O sea que en un año y medio, o sea, hemos visto prácticamente cambios en todo el espectro político, o sea, alianzas que se rompen, que se vuelven a integrar. Y hemos visto algo que creo que es particular, o sea, en la formación de un gobierno, obviamente que hay tratativas y ida y contraída, o sea, y contramarcha, hay especulación y hay discusión política. Hoy la particularidad es que esto se hace abiertamente, o sea que lo que 20 años atrás capaz que
la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano lo hacían encerrado y la declaración final la hacían públicamente cuando se terminaba la tratativa. Hoy termina una reunión y bueno, con las redes sociales por medio, es como que lo estamos viendo todo en tiempo real o como si fuera una especie de reality show, ¿no? Exacto. Falta que transmitan en directo las discusiones y ya lo tenemos. Entonces, esto también desorienta, ¿no? Porque por ahí lo que es normal de la política, pero que no se mostraba o no se muestra generalmente, hoy es una vidriera, es como que estuvieran tratando en medio de la plaza, ¿no? El mundo escuchándolo. Tal cual, tal cual. Bueno, Mariano, la verdad te agradecemos muchísimo tu lectura, tu aporte, tu clarísima perspectiva sobre la realidad político-social italiana. Seguramente te vamos a volver a molestar, dado que las expectativas han quedado puestas en que Giuseppe Conte genere una propuesta de gobierno a Sergio Mattarella. Y la semana que viene pueda presentarse un nuevo gobierno en Italia que justamente dé tranquilidad a los italianos, a los mercados y gobernabilidad principalmente. Sí, que dé sobre todo certeza, o sea, si se forma o no se forma un gobierno, si se va o no se va una elección, o sea, en esto Italia y Argentina se parecen, ¿no? Con dos sistemas políticos distintos, pero con la incertidumbre como un denominador. Exacto. Así que, bueno, Mariano, estamos en contacto y de nuevo muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, con nosotros nos ayudó a interpretar un poco la situación político-social Mariano Gazzola, vicesecretario para América Latina del Consejo General de los Italianos en el Exterior. Así que básicamente lo que trabajamos fue profundizar esta actualidad que estamos viendo, que estamos trabajando en materia política con la actualidad italiana y dándonos, sobre todo desde su experiencia, una lectura sobre los distintos actores que han intervenido en estos procesos, tanto como el emblemático Matteo Salvini, con este resurgido Giuseppe Conte, quien ha conseguido apoyo hasta de Donald Trump para poder formar gobierno, y de esta forma básicamente poder ir generando condiciones para buscar una gobernabilidad en Italia que se encuentra en un proceso bastante inestable, pero con un poco de luz al final del camino, en el sentido de que Sergio Mattarella le haya pedido a Giuseppe Conte que formen gobierno es algo muy positivo, igual teniendo en cuenta las complicaciones que han existido entre medio. De hecho, para interpretar un poco esta figura tan emblemática y tan potencial en materia política italiana y dentro de la comunidad europea como lo es Giuseppe Conte, le decimos buen día a nuestro amigo Marcelo Romanello. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, qué bueno escucharte. Igualmente. Y estaba escuchándolo a Mariano, por supuesto, y a ustedes que realmente tienen claro cuál es la situación de Italia en este momento, ¿no? Como decía Lord Byron, ¿no? El día que pasa sin aprender algo nuevo es un día perdido, y en Italia aprendemos todos los días. Exactamente. Porque sinceramente cambia de un día para otro. Vos estabas hablando de alguna figura que para mí es la ganadora de toda esta crisis, que es Conte, ¿no? Giuseppe Conte. Exacto. Hace un año y medio no lo conocíamos, no teníamos la más remota idea quién era este profesor que habla 5 idiomas y que de pronto no solo logró mantener, como se dice en Italia, el lago de la bilancia, o sea, la aguja de la balanza entre la derecha de Salvini y estos chicos de Cinque Stelle. Lo logró hacer, pero aparte se ganó a Europa increíblemente en sus distintos viajes, en sus representaciones en la Unión Europea, con Trump. Trump está apoyándolo increíblemente a Conte y todo el mundo está pidiendo que Conte sea realmente esa figura tan importante que necesita un movimiento antisistema como es el de Cinque Stelle, ¿no? Hoy te diría, Conte es el líder político de Cinque Stelle. Di Maio va declinando paulatinamente, incluso estos últimos problemas que se han registrado en estos días, ha sido solamente por un problema de egoísmo, porque él quería ser vicepremier y los del PD le dijeron que no, él quería ser ministro y le dijeron que no,
Total que anoche estaba muerto. El gobierno, no teníamos gobierno, íbamos prácticamente a las elecciones. Lo arregló Conte esta mañana, como a las 9:30 de la mañana de Italia, con Mattarella. Le dijo, bueno, arréglelo. Zingaretti bajó también los humos en el Partido Democrático. Di Maio se dio cuenta que, bueno, o esto se perdía o iban a elecciones, y si iban a elecciones, ni Cinque Stelle ni el PD gana nuevamente el centrodestra con Berlusconi, con Forza Italia y con Salvini, que hoy sigue teniendo Salvini 31,8%. Sí, es impresionante el apoyo que tiene Matteo Salvini. Justamente entendemos capitalizando este malestar social, podríamos decir. ¿Vos te has dado cuenta? Es decir, un hombre Salvini, viste que no daba 2 pesos. Totalmente, Marcelo. De pronto se ganó, primero que se ganó las europeas y después se ganó a la gente, porque la gente empezó a decirle a la gente lo que la gente quería escuchar. Y entonces, ese es el tema, lo escucharon. Eso es. Y yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta qué puede pasar en Italia de ahora en más. Pues yo te escuchaba lo que decías de la reforma constitucional. Siempre en Italia se viene hablando, desde la última de Renzi con el referéndum, que le fue muy mal y que no se logró la constitución italiana. Ahora van a aparecer con otra, y anda preparándote. Sí, tal cual. Es reformar la ley electoral. Siempre que ocurren estas crisis, ¿en qué terminan? En una reforma de la ley electoral. Resulta que cada ley electoral que hacen se dan cuenta que no sirve. Entonces vuelven a pensar otra vez en reformar la ley electoral. Yo creo que si se hace gobierno, que es muy probable, después de lo que pasó esta mañana, yo creo que va a ser muy probable. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. ¿Cuánto va a durar? No tengo idea. Porque realmente son dos cosas diferentes. O sea, el PD ha estado toda la vida peleando contra el Cinque Stelle contra el PD, y no solo eso, el PD ha votado en contra de la reforma del tallo, del recorte de los parlamentarios, y resulta que ahora la exigencia total de Cinque Stelle es que se vote, lo único que le falta, que es diputados, el quinto voto, sí, que vote el recorte de los parlamentarios. ¿Y qué va a hacer el PD? Ya se le fueron 2, ya renunciaron 2, y hay una interna tremenda, como hay una interna tremenda dentro del Cinque Stelle. Yo creo que Di Maio, a la corta o a la larga, desaparece o pasa a un papel inferior. Zingaretti no va a entrar en el gobierno, no sé cómo le va a ir, sinceramente, pero van a haber cambios muy importantes en Italia. Lo cierto es que hay que hacer la ley financiera antes de fin de año, que Italia tiene una deuda muy grande, que necesita ahora refinanciar 100.000 millones de euros. ¿Quién se los va a dar? ¿El amigo Trump de Conte? ¿Quién va de alguna manera a apoyar desde la Comunidad Económica Europea a un país que viene con problemas, con serios problemas, y que todavía están planteando un montón de cosas nuevas, como por ejemplo aumentar el IVA al 25,6%? Sí, es una locura. Es una locura. Mientras está flotando por ahí esa famosa flat tax, que ha dado resultados en distintas partes del mundo, evidentemente, con el impuesto único, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, sinceramente. Bien. Como te decía al principio, todos los días aprendo algo nuevo. Tal cual. De hecho, es más, son muchos los interrogantes que se plantean en la realidad política italiana, pero uno trata de tener un poco de optimismo desde la figura de Giuseppe Conte, en el sentido de tratar principalmente de que brinde certezas y estabilidad, ¿no? Me sorprendió. Soy sincero, me sorprendió. Yo no daba, sinceramente, yo lo veía a Conte y me daba pena. Yo decía, me imagino lo que debe ser estar sentado al lado de uno y de otro. Tal cual. ¿No? Y de pronto decir, Conte empieza a surgir, y hoy te diría, es el líder. Es impresionante. Estaba viendo esta mañana, viste que se hace sondajes todos los días, ¿no? Encuesta, perdón. Todos los días se hace en Italia, y todos los días te van diciendo quién sube, quién baja. Todavía, a pesar de haber bajado un poco, Salvini está con un 31,8%, ¿no? Sí. El Partido Democrático con un 22%. Aumentó solo 7, Cinque Stelle. ¿Y sabés quién se llevan todos los premios? Conte.
Tal cual, sí, es impresionante. La cintura política, sobre todo habiendo tenido la altura de plantear su renuncia, porque eso es lo que le brinda la posterior plataforma y espalda política, ¿no? Exacto, y aparte vos viste cuando fue, es decir, cuando le tocó ir al Parlamento y se le puso al lado de Salvini y le dijo a Salvini todo lo que tenía que decirle. Y ahí Conte surgió como el futuro líder político, no sé de quién. 5 Stelle dice que es de él o lo otro, no sé qué, pero que es un líder político. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda, sinceramente. Marcelo, aprovechando que sos un referente y un maestro de periodistas que sabe ver los reflejos. No, es así. Sabés ver los reflejos de las cosas y tenés las dos sangres, por así decirlo. ¿Qué espejo puede representar este presente de Italia para este presente o ese futuro que se vislumbra para la Argentina? Yo no creo que tengamos mucha relación entre una cosa y de la otra. Lo que sí vamos a tener relación es en ese pacto de la Unión entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Que yo creo que aquello que se logró en estos últimos tiempos y que no muchos estaban conformes, sobre todo acá en Mendoza, en relación a esta posibilidad, ahí es donde puede haber algún peligro. Lo que podamos mantener de relación con Italia siempre va a ser importante porque Italia siempre ha sido, prácticamente más del 60% de la población de la Argentina tiene un apellido italiano, tiene algún origen italiano, fíjate vos, más que los españoles, es increíble. Y siempre ha presionado, o sea, Italia a nosotros nos ha dado la posibilidad de enseñarnos a crecer. Y si nosotros aprendemos de, primero, las pymes, las pequeñas empresas familiares que hoy en Italia todavía siguen funcionando. Recordemos una cosa, están en el ombligo del mundo, ¿eh? Nosotros estamos, como decía el Papa, no quiero decirlo, no lo dijo nunca el Papa, pero dio a entender que estábamos justamente en la parte más lejana del mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que tenemos que aprender mucho de la industria italiana, del Made in Italy. Nosotros, como italianos en el extranjero, yo estoy también en el CGIE, en el Consiglio General de Italiani all'Estero con Mariano, nosotros peleamos y vivimos peleando para demostrarle al mundo que todos los italianos que han salido al extranjero son los representantes del Made in Italy. Y hay que aprovechar a esos italianos en el extranjero porque han traído mucha enseñanza, mucha riqueza, mucha capacitación. Y fundamentalmente lo que está pasando hoy, una gran crisis que tiene Italia, que es la fuga de los jóvenes. Los jóvenes se están yendo porque no tienen empleo. Y esos jóvenes que se van son jóvenes profesionales en cierta manera, ¿sí? Porque al principio decían es la fuga de Cervelli, la fuga de los cerebros. No es así, es solo un 30% de aquellos que realmente se van con un título universitario. Los otros son generalmente obreros capacitados, capacitados en las empresas, ¿viste? Que son las empresas italianas y lo que es la industria italiana. Entonces creo que tenemos que aprender mucho de eso, tenemos que darnos cuenta que tenemos que apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, aprendamos de esos países chiquititos como Italia, tiene 60 millones de habitantes, nada más, y mirá qué poquito, en un pedacito de tierra, y cómo ellos han sabido proteger esas empresas familiares, a las grandes industrias, a todos aquellos que quieren crecer. A pesar de la crisis, ojo, hoy están cerrando pymes en Italia como cierran pymes acá en la Argentina, no en la misma cantidad, pero también, porque yo creo que la crisis es general en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Hay una crisis que en algún momento va a reventar, ¿no? Bien. Bueno, Marcelo, la verdad que agradecidísimo siempre por tu punto de vista, por tu perspectiva sobre la realidad, en este caso de Italia. Y la verdad que no puedo decirte que no te vamos a volver a tomar porque siempre sos una opción concreta para poder brindarnos la realidad política. ¿Das un segundito? Sí, por favor. Un segundito de algo que yo creo que la gente de Mendoza debe saber. ¿Vos sabías que todo este proceso de arreglo entre 5 Stelle y PD, ellos, los de 5 Stelle, lo definen a través de una plataforma web que es la plataforma Rousseau? Y esta plataforma Rousseau, que ha sido discutida, dicen que es privada, resulta que efectivamente arrancó como privada, hoy creo que está en una fundación, lo controlan, no sabemos en realidad cuántos son aquellos que votan dentro de esa plataforma, pero nos ha pintado una cara distinta, o sea, cómo
la gente puede manifestarse a través de una plataforma web y decirle, no, chico de Mayo, estás equivocado. Es decir, esto no corre, porque a todo esto, todo este arreglo que están haciendo, si la plataforma Rousseau le dice la semana que viene que no corre, no corre. Tremendo. No es poca cosa. Tremendo. Aprendamos. Sí. Sí. Bueno, va a tener que venir en algún momento, Marcelo. Nos encantaría, de hecho, me imagino que nos faltará oportunidad para que en alguna ocasión nos acompañe desde estudios. Amigo ahí de la radio. Bueno. Totalmente. Bueno, te mando un abrazo y felicitaciones, muchachos. Muchísimas gracias, Marcelo, un gusto siempre, un abrazo. Importantes y bueno, vamos para adelante, miremos afuera. Afuera. Esa es la idea. Mirando afuera a veces nos miramos mejor adentro. Tal cual, totalmente. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, como escuchábamos, Marcelo Romanero, siempre un gusto enorme poder contar con su perspectiva, con su lectura, que nos brindaba un cierre para lo que ha sido este análisis que hemos generado tanto con Mariano Cazzola como con Marcelo Romanello, una lectura sobre la actualidad político, social y económica de Italia y las repercusiones que ha generado los apoyos de distintos actores internacionales para esta misión que tiene Giuseppe Conte de formar gobierno ordenada por Sergio Mattarella, Carlos, ¿no? Así es, Augusto, y bueno, en relación a esto voy a leer algunos mensajes de oyentes, anticipándole tanto a Marita como a nuestros oyentes que nos vamos a extender un poquito porque tenemos una invitada ahí esperando para ingresar. Pero antes de eso vamos a los mensajes, y que les agradecemos, son a nuestro WhatsApp, el de la emisora, el 261-622-2799. 261-622-2799. Bueno, a ver los mensajes. Uno dice, hola a Panorama Internacional, bienvenido a los programas que voy a escuchar todos los sábados. Magnífica recorrida por la realidad de los países, no aflojen, nos dice Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. El otro mensaje dice, soy Silvia y de sangre italiana. Me sentí muy representada con las notas de hoy. Saludos desde San Martín. Bueno, tenemos San Martín aquí presente. Sí. Lo miramos a Marita. Y aquí otro más, dice Horacio. Hola, no pude escuchar todo el programa, me interesó muchísimo. ¿Lo repiten en algún momento? Saludos desde Luján, de Horacio. Bueno, Horacio, como hemos dicho tanto de reglas de juego como este programa, vamos a empezar a subirlo todos los miércoles al sitio web de nuestra emisora, así que ahí van a poder repetir este programa, más allá de que tenemos las columnas todos los días en el Panorama Central, a partir de las 13, ¿verdad? Exacto, y de hecho con la idea y la intención de antes de fin de año poder empezar a generar algunos contenidos en podcast, justamente para poner a disposición estas entrevistas que con la lectura y la perspectiva de personas capacitadas e idóneas sobre el tema nos permiten avanzar de lleno sobre determinados conflictos o situaciones. Sí, temas muy interesantes e invitados muy interesantes como la que tenemos ahora en nuestro estudio, ¿verdad? Exacto, de hecho contamos con la presencia de la licenciada Leticia Araya, politóloga, justamente para trabajar este tema que ha surgido esta semana, que es el resurgimiento de la guerrilla en Colombia, sobre todo a partir del video que fue subido a la plataforma YouTube, donde se veía a Iván Márquez haciendo referencia. Iván Márquez es un excombatiente de la FARC, quien fue de hecho elegido en su momento como parlamentario en Colombia por los ex guerrilleros, que no asumió su cargo y hace más de un año estaba en la clandestinidad. Y salió al público salió a público conocimiento justamente por un video de más de 30 minutos donde hacía referencia a que al no estar dadas las garantías en Colombia por los acuerdos de paz que se llevaron en su momento, volvía a la lucha armada. En este sentido, hablamos con Leticia Araya, como les comentaba, licenciada en Ciencias Políticas, quien nos da su lectura sobre qué significa esta vuelta a las armas por parte de la guerrilla en Colombia. Hola, buen día, chicos. Buen Primero, día. agradecida por la invitación. Y segundo, en realidad es una pena, ¿no? Para América Latina, este nuevo resurgimiento del conflicto armado, teniendo en cuenta de que en realidad para los propios colombianos es una herida muy fuerte y el resurgimiento nuevamente de la toma de armas tiene que ver con un Estado que no cumplió con el acuerdo de paz. Básicamente, y bueno, eso genera bastante conflictividad para el resto del continente también. Colombia tuvo un proceso de paz, primero tuvo un proceso de guerrilla de más de 50 años,
¿qué país sobrevive a ese conflicto, ¿no? Con 50 años de guerrilla? Es muy fuerte, ¿no? Es una cosa compleja de entender. Nosotros, por ejemplo, tuvimos conflictos de guerrillas que no duraron una década, ¿sí? Exacto. Y por otro lado, el proceso posterior, el acuerdo de paz ese que se firmó en La Habana, en Cuba, tenía una serie de condiciones y que allí empezaron a ver también las limitaciones y los conflictos internos que tenía la propia política colombiana, la propia democracia entre el uribismo y Santos en su momento, y que bueno, hoy Duque responde a ese resurgimiento del uribismo, porque decimos resurgimiento de la FARC, pero también hay que pensar cómo resurge el uribismo, y eso creo que es el conflicto más fuerte de esto. No es Duque solamente, no está Duque detrás de este no acuerdo o no cumplimiento del pacto de paz. Exacto, de hecho recordamos que en su momento, cuando se dio este plebiscito para avanzar con los acuerdos de paz, Iván Duque, tanto como respondiendo al uribismo, y el propio Uribe militó absolutamente en contra de dichos acuerdos de paz, y justamente de hecho en su momento lo manifestaban como una especie de triunfo ante podríamos decir la imagen del Papa Francisco y de Santos, cuando en realidad no se planteó como una lucha, sino justamente como una instancia superadora en su momento esto, y con la intervención de actores internacionales como lo fue Noruega en los diálogos de La Habana. Correcto, y además fíjense qué interesante, porque todo plebiscito era como darle legitimidad al proceso, y lamentablemente en las provincias, podríamos decir, no le denominan ellos provincias como nosotros, pero fíjense qué interesante, en los lugares donde el plebiscito no era obligatorio, iba a votar quien quería ir. En los lugares más rurales, más alejados de los centros más urbanos de Colombia, el plebiscito ganó. Pero en los lugares donde había más cantidad de habitantes y donde la derecha pisa muy fuerte, indudablemente fue lo que provocó que el plebiscito no estuviera, parecía que la ciudadanía no estuviera de acuerdo con la paz. Y esos procesos, en definitiva, deslegitiman el proceso de paz. O sea, que no es un camino simplemente de un plebiscito que, bueno, no estamos de acuerdo y volvemos a la guerra, sino que en vez de reafirmar el proceso de paz, lo que habían pactado en La Habana, fue todo lo contrario. Hubo más persecución, inclusive Márquez denunció la muerte de muchos dirigentes campesinos. Más de 500 dirigentes campesinos y más de 150 excombatientes de las guerrillas. Es complejo eso, es muy complejo. Inclusive el proceso de cómo recuperar las tierras ocupadas por la FARC en su momento, y recuperarlas para la gente, concretamente, ¿no? O sea, eso también delimita donde ahí hubo un Estado, una presencia del Estado en la cual no cumplió, pero no solamente no cumplió, sino que no protegió ese proceso. Es un proceso. Exacto. Y un proceso que nosotros todos esperábamos que fuera muy diferente a lo que ocurre ahora. El tema es qué pasa ahora. Sí, de hecho, en este sentido hay un enojo muy importante, hubo un enojo entre Uribe con Santos, dado que Santos llega de la mano de Uribe al gobierno, y es como que se da vuelta a Santos y genera estas instancias de búsqueda de paz en un país donde, como marcabas clarísimo, Leticia, en las urbes principales, tanto en Medellín como en Bogotá, se encuentran esa crítica a los acuerdos de paz, y por ahí en los sectores campesinos más cercanos a donde se desarrollaban las FARC se ha dado el apoyo a esa búsqueda y a esa intención de generar instancias de paz. Va a ser un desafío muy claro, y de hecho, ¿qué es lo que en realidad la sensación que le deja a uno es que no hay instancias que se puedan poner en valor, porque de hecho se criticó los aportes que generó el Papa desde el Vaticano, se criticó las intervenciones de Noruega en La Habana para generar avances, aparte destacando el rol de Noruega, que también interviene desde el Grupo Contacto en los acuerdos, en los diálogos de paz, como paréntesis planteo esto, en Venezuela, de Venezuela en Barbados, entre oposición y gobierno,
donde Noruega, si hay que reconocerle algo, ha sido la capacidad y disponibilidad de generar instancias de paz y de diálogo y de mediación permanente. Correcto, es una buena mirada esa, inclusive esto de, fíjense también cómo hay actores en el mundo que bueno, que no son tan escuchados en el mundo. Ustedes hablaban recién del proceso en Italia. Noruega tiene una postura muy, podríamos decir, en pros de paz. Sí. Sin embargo, yo también pienso que acá hay un resurgimiento de la derecha fuerte en nuestros países, y también esta no respaldo al proceso de paz también tiene que ver con eso. Con esa lógica. Tiene que ver también con estas intervenciones que pretende Estados Unidos para el continente. Y bueno, y eso creo que también pesa en esto, ¿no? O sea, no es solamente un decir, bueno, hay una represión profunda o un sostenimiento del conflicto, sino que también aparentemente pareciera que no estuviéramos a la altura de las circunstancias, tanto ciudadanos también, pero sobre todo de nuestros dirigentes, ¿no? Y sobre todo es muy interesante lo que marcás, Leticia, para ver cómo esta especie de bloque o de liga que se ha armado a nivel internacional, manifestando este claro resurgimiento de las derechas, donde se lo ve a un Donald Trump como referente principal, acompañado por Víctor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Santiago Abascal en España. Y de esta forma, en este momento se me están yendo varios, obviamente, pero tratando de dar un panorama donde se pronuncia y se manifiesta este resurgimiento de la derecha. Y por ahí a mí hay un concepto, una palabra no me gusta utilizar porque me parece que ha sido muy manoseada, que es la palabra populista. Me parece que por ahí muchos lo tratan de sintetizar de esa manera, sino más que todo estamos hablando de referentes que utilizan las necesidades de las sociedades justamente para fines personales o selectivos, donde utilizan claramente la necesidad de la paz, por ahí la sofocación que tiene la sociedad en relación a la falta de trabajo, y tratan de potenciarlo en el rol del inmigrante y castigarlo de esa forma, digamos, y es una constante que se ha dado en los distintos referentes, ¿no? Sí, también hay una lógica de subestimar al ciudadano muy fuerte. Y creo que en eso me parece que Colombia tiene esa, o sea, sus dirigentes han tenido esa lógica, han ido por esa lógica de subestimar a su propia gente, ¿no? También es cierto que a ellos se le agrega esta conflictividad que podríamos decir cercana, que nosotros tal vez no la tenemos por estar tan al sur del continente, que tiene que ver la presencia de ser vecinos de Venezuela, ¿no? Ellos tienen, viste que el proceso de inmigración de venezolanos a Colombia es casi 8 millones de personas. Exacto. ¿Sí? O sea, no es poca cosa. Y también esto, un poco que me parece que es la justificación divina de Duque, de decir, bueno, armémonos de nuevo por si las dudas nos invaden más, ¿no? Buscando una militarización de las acciones. Inclusive esto de recrudecer, o sea, de hostigar también a los dirigentes de la FARC. Eso me parece que es lo que hay que pensar, que es complejo, ¿no? A eso quería sumar, Leticia, lo que estás diciendo, y también lo que decía recién Augusto. El contexto, es verdad que, por ejemplo, el resurgimiento de la derecha en todo el mundo van apareciendo cosas, pero también el resurgir del hartazgo de la ciudadanía, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. Tal cual, sí. Y en el caso de Colombia, la FARC no solo representa lucha armada, también representa banderas de la población, de los campesinos, sobre todo, ¿no? Sí, absolutamente. Además, el tema, ellos tienen algo que nosotros no hemos tenido en nuestro país, que es el tema de la reforma agraria. ¿Sí? Esa instancia, la reforma agraria, nosotros nunca la creo que no ha habido pocos procesos en Argentina en donde se ha hablado de la reforma agraria. En Venezuela y en Colombia, sobre todo, y en México también, ¿no? Se habla de la reforma agraria como una manera de reconocerle al pueblo, podríamos decir, su espacio, su territorio y sus microterritorios dentro, ¿no? Es una situación compleja esta, y lamentamos, la verdad que lamentamos por el pueblo, más que nada por el pueblo colombiano. Exacto. Porque esto debilita la región. Tal cual. Sí, debilita la región.
De hecho, es más, estaba tocando algunos puntos de lo que era de lo que es esta situación que se está viviendo en Colombia, pero me parece interesante también ver lo que ha pasado con el rol de Gustavo Petro, quien fue candidato a presidente por la oposición de Iván Duque, que de hecho en su momento empezó a tener muchos problemas, digamos, el aro judicial también lo empezó a castigar bastante, digamos, y esto habla justamente de una realidad en la cual hasta las voces opositoras se les está complicando el rol en un sistema democrático, ¿no? Sí, Petro, la verdad que es un dirigente muy interesante, un cuadro político muy interesante para escuchar, leer y demás. Y también pensemos en esto de qué le pasa a la ciudadanía, qué le pasa a los ciudadanos que no escuchan a veces o a sus dirigentes, y también qué le pasa a los ciudadanos cuando no nos obliga, esta cuestión de que nosotros tenemos voto obligatorio para las urnas, ¿no? En el caso de Colombia y muchos países de Latinoamérica no le pasa lo mismo. Pero sí nos un poco podría decir que castigamos a la política cuando la política hace cosas como estas, ¿no? Exacto. Pero en el momento de salir a las calles o al momento de emitir nuestro voto, nuestro sufragio, no lo hacemos. Yo creo que Colombia se perdió una gran oportunidad con Petro en su momento. Me parece que el tema es que cómo se sigue ahora después de esta movida tan fuerte de la FARC, no sé si tan fuerte de la FARC, sino tan fuerte del gobierno de Duque. ¿Qué va a pasar después? De hecho, la gran incógnita. En este sentido, analistas plantean la lógica de que ante la buena elección que generó Gustavo Petro en las pasadas elecciones colombianas, la estrategia por parte de Duque ha sido tratar de resurgir la acción de estas guerrillas, porque justamente esta lógica de construcción por parte de Gustavo Petro se da cuando se empiezan a dar las aplicaciones de sistemas de paz. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la guerrilla se corre, se abre y se empiezan a generar instancias democráticas con participación activa, los sectores conservadores de Colombia se han visto muy en riesgo. Entonces le juega a favor en determinados casos al sistema gobernante de Colombia que la guerrilla vuelva a la acción, porque de esa forma demonizan a sectores opositores. Tal cual, y además esta suerte de demonizar todo aquello que no me agrada, que no es propio y que empieza a tocar intereses, porque también en algún momento Colombia también se pensó, ¿cómo democratizamos la FARC? ¿Se acuerdan que en un momento se iba a hacer un partido político? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se democratiza ese proceso? ¿No? O sea, primero es tomar derecho de ciudadanía y hacer valer la ciudadanía, que era muy interesante ese proceso, pero ¿quién lo siguió? ¿Cómo se siguió? Nadie sabe, o sea, nosotros no sabemos, tal vez en Colombia se ve mucho más. Y eso creo que esta postura, por eso también ahí es importante esto, volver a hablar de la derecha, porque esto de demonizar lo que vos dijiste recién, hasta el formato de lo popular, que por ahí nosotros también lo vivimos, ¿no? Esto de demonizar el populismo, y populismo le decimos a un montón de cosas, no sabemos, no entendemos realmente qué es, o no decimos, ¿viste qué es? Entonces, pero esa demonización también genera rupturas. Y las rupturas, en las rupturas están los medios de comunicación, ¿sí? Están las acciones de los gobiernos, están las miradas de un sector que responde a la oligarquía o a intereses internacionales. O sea, es bastante complejo, o sea, no es casual, ¿no? Inclusive, ya que estamos hablando de medios, las redes sociales, ¿no? Reflejan muchísimo. Totalmente, las redes sociales hoy creo que están llegando mucho más a la gente, y la gente responde a eso. O sea, ¿no? Es bastante complejo. Bueno, sinceramente deseamos que la cosa se modifique por los amigos que hay en Colombia y por las familias también que hay por allí. Exacto, así que de hecho interpretamos que la lógica de construcción para Colombia como país, como Estado, sin duda va por el lado del diálogo y por la paz, y la verdad esperamos que la clase política haga una mea culpa y se replantee el hecho del por qué se ha resurgido esta, o se ha generado esta instancia en la cual la guerrilla ha puesto en valor la lucha armada, y pueda avanzarse nuevamente en diálogos para apuntar a instancias de paz. Ojalá.
Ojalá, Augusto, y ojalá, chicos, que esto cambie, se modifique. Así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a Es la vos. primera, te avisamos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. con ustedes estábamos escuchando un análisis de la realidad en relación a el porqué de este resurgimiento de las guerrillas en Colombia con la licenciada Leticia Araya, quien muy gentilmente nos daba su lectura, su perspectiva sobre las distintas noticias que hemos tenido esta semana. Por lo que comentábamos que algunos actores de la guerrilla ex-FARC han tomado las armas en lo que es el sur de Colombia, en los límites con Venezuela. Así que interesantísimo, Carlos, lo que hemos ido trabajando. Intenso, bueno, los oyentes nos lo han manifestado, intenso, recorriendo todos los continentes, muchos llamados, en el caso de Italia, inclusive llegar a este querido amigo que también se está convirtiendo en una visita habitual, que es Marcelo Romanello. Ahora con Leticia, bueno, que gracias a ella viajamos a Colombia, así que tenemos un panorama muy claro. Exacto, así que bueno, le agradecemos muchísimo a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Los esperamos nuevamente el sábado que viene a partir de las 10:30 en esto que es Panorama Internacional Red 101, Carlos. Así es, mientras tanto, entre semana te reencontramos en las columnas, en el Panorama Central, todos los días a las 13, ¿verdad? Exacto, después de Radio Francia Internacional. Así es. Bueno, gracias Marita Miranda, gracias a Elena Alonso también, que forma parte del equipo ya fijo. Y bueno, a nuestros oyentes los invitamos a quedarse con la programación de Red 101. Nosotros, por supuesto, encontrarnos, como dijo Augusto, el próximo sábado a las 10:30. Este programa fue auspiciado por Aerointernet y Aerointernet Corporativo, una empresa local conectada con vos. Encontranos en www.aero.com.ar o llamanos al 0810-333-0446, 0810-333-0446. Altos Andes Turismo, Garibaldi 7, cuarto piso. Promociones y paquetes en nuestras redes sociales. Desde la ciudad capital de Mendoza, Red 101. Estamos en compañía de Luis Martín. ¿Cómo estás, Luis? Feliz de estar nuevamente acá como mi segunda casa. Le vamos a recordar a nuestros oyentes que Luis Martín es experto en consultoría psicológica y está justamente porque vas a hacer la presentación de tu libro. Correcto. Como muchos sabrán, Mendoza empieza a vivir esta feria del libro que va a durar durante toda la semana. Tengo la posibilidad, sábado 31 de agosto, tengo la posibilidad de presentar mi libro a las 17:30 horas en el aula Miriam Di Jerónimo. Este libro que he escrito yo se llama Herencias Ancestrales Invisibles y trata sobre todas aquellas herencias, como su misma palabra lo indica, todo lo que heredamos, el legado que recibimos de nuestros ancestros en forma totalmente invisible. Como la palabra lo indica, una herencia es algo que uno recibe por derecho. Es como cualquier hijo, cuando papá, mamá no están más con nosotros, nos dejan en herencia, no tengo que hacer nada.